Kendra Contreras, conocida por todos como Lala, caminaba por las calles de Somotillo, un pequeño municipio ubicado en el departamento de Chinandega, Nicaragua. Tenía apenas 22 años, era conocida por su carácter alegre y soñaba con convertirse en estilista profesional, abrir su propio negocio y construir una casa para ayudar a su familia. Había nacido y crecido en ese mismo pueblo junto a su madre y sus hermanos, donde prácticamente todos la conocían. La noche del 2 de marzo de 2021, Lala se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas con dos hombres identificados como Bernardo Aristides Pastrana Ochoa, alias El Piche, y Jorge Luis Mondragón Acosta, alias Tres Patas. En algún momento surgió una discusión entre ellos. Nadie imaginó que aquella pelea terminaría convirtiéndose en uno de los más brutales en Nicaragua. Después de la discusión, Lala decidió marcharse y regresar a casa. Sin embargo, los dos hombres la siguieron. Cuando caminaba por una zona rural cercana a la comarca La Ceiba, uno de los agresores montó un caballo y utilizó una cuerda para atraparla por el cuello. En cuestión de segundos, la joven quedó inmovilizada. Luego el caballo comenzó a avanzar, mientras Lala era arrastrada violentamente por el suelo. La investigación determinó que recorrió decenas de metros en esas condiciones, sufriendo heridas devastadoras en todo el cuerpo. Pero aquello fue solo el comienzo. Cuando finalmente quedó gravemente herida e indefensa, los agresores comenzaron a lanzarle piedras directamente contra la parte superior del cuerpo y el rostro. Según la acusación presentada por la fiscalía, continuaron golpeándola incluso cuando ya no podía defenderse. La violencia ejercida fue tan extrema que los investigadores describieron el crimen como uno de los más crueles ocurridos en el país. Una vez que estuvieron seguros de que había perdido la vida, arrastraron nuevamente el cuerpo y lo abandonaron entre la maleza a un costado del camino. Intentaron ocultar lo sucedido y se alejaron del lugar como si nada hubiera ocurrido. A la mañana siguiente, un habitante de la zona que buscaba leña realizó un descubrimiento aterrador. Entre los matorrales encontró el cuerpo de Lala. Las autoridades llegaron al lugar y confirmaron la identidad de la víctima. La noticia comenzó a extenderse rápidamente por Somotillo y luego por toda Nicaragua. Para su familia, la pérdida fue devastadora. Su madre recordó posteriormente que Lala tenía numerosos planes para el futuro y que soñaba con progresar económicamente. Quienes la conocían la describían como una persona alegre, trabajadora y muy querida dentro de la comunidad. La investigación avanzó con rapidez. La policía logró capturar a los dos sospechosos poco tiempo después del crimen. Durante el proceso judicial, la fiscalía presentó pruebas que reconstruían cada etapa del ataque. Los acusados terminaron admitiendo su participación en el asesinato. El juicio se convirtió en un acontecimiento histórico para Nicaragua. El 21 de mayo de 2021, los responsables fueron declarados culpables del asesinato agravado de Kendra Contreras. Un día después recibieron una sentencia que marcaría un precedente en el sistema judicial nicaragüense: cadena perpetua. Fue la primera vez que esta pena se aplicó desde la entrada en vigor de la nueva legislación del país. Lo que parecía una familia trabajadora y exitosa escondía un conflicto que llevaba años creciendo en silencio. En una vivienda de Managua donde funcionaba un taller mecánico, nadie imaginaba que se estaba gestando uno de los crímenes familiares más impactantes de Nicaragua. El responsable sería un hombre llamado Nahum Isaí Bravo Torres, quien terminaría siendo acusado de planificar el asesinato de su propio padre, su madrastra y su media hermana. Nahum era hijo de Santos Lucio Bravo Gómez, un hombre de 56 años que había logrado construir un patrimonio importante. Junto a él vivían su esposa Rosibel Murillo Luna, de 45 años, y su hija Lucía Leticia Bravo Murillo, de 21 años. Según la investigación de la fiscalía, la relación entre Nahum y su familia era conflictiva. Las discusiones eran frecuentes y existían tensiones relacionadas con dinero, propiedades y beneficios económicos que el joven buscaba obtener de su padre. De acuerdo con la acusación, en marzo de 2015, Nahum tomó una decisión que cambiaría todo. Los investigadores concluyeron que buscó ayuda para ejecutar un plan que tenía como objetivo eliminar a los 3 integrantes de su familia y quedarse con bienes y dinero que pertenecían a su padre. Para ello habría contactado a Jairo José Ugarte Centeno, conocido como El Pelón, a quien presuntamente ofreció dinero para participar en los asesinatos. El 26 de marzo de 2015, el plan se puso en marcha dentro de la propia vivienda familiar. Según la posterior confesión de Nahum durante el juicio, las víctimas fueron llevadas una por una hacia la cocina del inmueble, donde eran atacadas. La primera fue Lucía.
Después fue asesinado Santos Bravo. Finalmente, Rosibel Murillo. Las investigaciones determinaron que las víctimas fueron golpeadas, asfixiadas y atacadas con distintos objetos hasta perder la vida. Pero lo más perturbador ocurrió después. Con los 3 cuerpos dentro de la casa, los responsables comenzaron a limpiar cuidadosamente la escena. Durante horas eliminaron rastros de manchas rojas e intentaron hacer desaparecer cualquier evidencia. Luego esperaron la noche para evitar ser vistos por vecinos mientras trasladaban los cadáveres hacia una fosa ubicada dentro de la propiedad, en una zona utilizada para trabajos mecánicos y cambios de aceite. Allí enterraron a Santos, Rosibel y Lucía. Después cubrieron los cuerpos con periódicos, ropa, arena y tierra para ocultarlos por completo. Según la investigación, al día siguiente Nahum incluso salió a comprar más arena para terminar de cubrir la fosa. Mientras los cuerpos permanecían enterrados dentro de la propiedad, la desaparición de la familia comenzó a despertar sospechas entre familiares y conocidos. Sin embargo, durante varios días nadie imaginó que las víctimas se encontraban ocultas dentro de la misma vivienda. Uno de los aspectos más inquietantes del caso fue que diversos reportes señalaron que durante ese periodo se realizaron reuniones y actividades normales en el lugar. La historia se volvió aún más macabra cuando comenzó a circular la versión de que incluso se habría celebrado una actividad social encima del sitio donde estaban enterrados los cuerpos, una imagen que quedó grabada en la memoria colectiva de muchos nicaragüenses. El horror salió a la luz el 10 de abril de 2015, cuando las autoridades encontraron los 3 cadáveres enterrados dentro de la propiedad. El descubrimiento provocó una enorme conmoción en Nicaragua. Los investigadores comenzaron a reconstruir lo ocurrido y rápidamente señalaron a Nahum como principal sospechoso. Menos de 24 horas después del hallazgo, fue capturado por la Policía Nacional. Durante el proceso judicial ocurrió algo que sorprendió al país. Nahum terminó confesando con lujo de detalles su participación en el triple crimen. Su declaración describió cómo los cuerpos fueron trasladados hasta la fosa y cómo intentaron ocultar todo lo ocurrido. La fiscalía solicitó décadas de prisión por los asesinatos y el robo agravado relacionado con el caso. El 18 de abril de 2018, una serie de protestas contra reformas al sistema de seguridad social desencadenó una crisis nacional. Las manifestaciones crecieron rápidamente y la respuesta de las autoridades dejó decenas de personas sin vida en distintas ciudades del país. A medida que aumentaba el número de víctimas, también crecía el dolor de las familias que habían perdido a sus hijos. En medio de esa crisis nació el movimiento de las llamadas Madres de Abril, integrado por mujeres que exigían justicia para los jóvenes fallecidos durante las primeras semanas de represión. Cuando se acercó el Día de las Madres en Nicaragua, decidieron convocar una gran marcha en honor a sus hijos y a todas las víctimas de la violencia. La convocatoria superó cualquier expectativa. Desde tempranas horas del 30 de mayo, una inmensa multitud comenzó a llenar las calles de Managua. Familias enteras, estudiantes, trabajadores, ancianos y madres cargando retratos de sus hijos avanzaban por la carretera a Masaya. Muchos participantes vestían de negro como señal de luto. Las estimaciones de asistencia variaron, pero fue considerada por numerosos observadores como una de las movilizaciones más grandes en la historia del país. Durante varias horas, la marcha transcurrió entre consignas, lágrimas y llamados de justicia. Pero cuando la multitud se acercaba a las inmediaciones de la Universidad Centroamericana y la Universidad Nacional de Ingeniería, la situación cambió drásticamente. De repente comenzaron a escucharse disparos. El pánico se apoderó de miles de personas. Hombres, mujeres y niños corrieron buscando refugio mientras el sonido de las balas resonaba por toda la zona. Testigos, organismos de derechos humanos e investigaciones posteriores señalaron la participación de fuerzas policiales y grupos armados que actuaban junto a ellas. Algunos reportes incluso mencionaron disparos realizados desde puntos elevados cercanos al recorrido de la marcha. Las escenas que siguieron fueron caóticas. Personas heridas eran trasladadas en motocicletas, camionetas y vehículos particulares. Decenas de manifestantes intentaban auxiliar a quienes habían caído mientras otros se refugiaban dentro de universidades y edificios cercanos. Muchos asistentes habían salido únicamente para acompañar a madres en duelo y terminaron atrapados en medio de una lluvia de disparos. Cuando finalmente terminó la jornada, el saldo fue devastador. Diversas investigaciones registraron entre 15 y 19 personas fallecidas y centenares de heridos en distintos puntos del país.
Entre las víctimas había estudiantes, jóvenes manifestantes y ciudadanos que simplemente participaban en la movilización. Algunas madres que habían salido a exigir justicia por un hijo regresaron a casa habiendo perdido a otro. Uno de los casos más recordados fue el de varios adolescentes y jóvenes que perdieron la vida por impactos de bala durante el ataque. Sus nombres se sumaron a la larga lista de víctimas que ya había dejado la crisis iniciada semanas antes. Para muchas familias, el Día de las Madres dejó de ser una celebración y se convirtió en una fecha de luto permanente. La masacre provocó una ola de indignación nacional e internacional. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes investigaron los hechos y documentaron el uso de armas de fuego contra manifestantes durante aquella jornada. Pero nunca hubo un solo detenido. La mañana del 15 de febrero de 2006, Glenda se presentó en la delegación policial de Juigalpa para formalizar la denuncia. Sin embargo, Carlos también llegó al lugar. Testigos afirmaron que se encontraba bajo los efectos del alcohol y llevaba oculto un gran cuchillo o machete. En un principio parecía tranquilo, pero la situación cambió cuando los agentes intentaron requisarlo y quitarle el arma. Lo que ocurrió después quedó registrado por cámaras de televisión que se encontraban en la zona. Cuando los oficiales intentaron convencerlo para que entregara el arma, Carlos reaccionó violentamente. En cuestión de segundos comenzó a atacar a los agentes. El teniente Pablo Antonio Bonilla Urbina, quien trataba de dialogar con él para evitar una tragedia, fue una de las primeras víctimas. Otros policías también resultaron gravemente heridos mientras intentaban detenerlo. Las imágenes muestran momentos de enorme tensión, con agentes retrocediendo mientras intentaban controlar una situación que se salió completamente de control. La escena duró apenas unos minutos, pero fue suficiente para convertirse en uno de los vídeos más impactantes de Nicaragua. Según los informes oficiales, el ataque dejó 2 policías sin vida y 2 heridos de gravedad. Durante varios instantes, los agentes presentes intentaron reducirlo sin recurrir inmediatamente a disparos letales, una decisión que posteriormente generó un intenso debate nacional sobre los protocolos policiales y el uso de la fuerza. Finalmente, cuando la situación se volvió insostenible y la vida de más personas estaba en peligro, otros oficiales abrieron fuego contra Carlos Antonio Dávila. El agresor fue alcanzado por disparos y trasladado a un hospital, donde perdió la vida poco después debido a las heridas sufridas. La repercusión del caso fue enorme. Durante semanas, los medios nicaragüenses analizaron cada detalle del incidente. Muchos ciudadanos cuestionaron por qué varios policías armados tuvieron tantas dificultades para controlar a un solo hombre con un arma blanca. Otros señalaron que los agentes intentaron privilegiar la negociación antes que el uso de la fuerza letal, algo que terminó costándoles la vida. Y lo más perturbador es que el video aún está disponible en YouTube. Una llamada alertó a las autoridades sobre la desaparición de un niño de apenas 7 años. Lo que parecía ser una búsqueda desesperada terminó revelando una verdad mucho más oscura. El responsable no era un desconocido, sino alguien que vivía bajo el mismo techo. La víctima era Olman Ariel Gaitán, un niño de 7 años que residía junto a su familia en el municipio de Catarina, departamento de Masaya, Nicaragua. Quienes lo conocían lo describían como un niño alegre, tranquilo y muy unido a sus seres queridos. Su desaparición provocó preocupación inmediata entre vecinos y familiares, quienes comenzaron a buscarlo sin imaginar el desenlace que estaba por venir. Todo ocurrió durante el año 2023, cuando Olman desapareció repentinamente. En un principio, la familia aseguró no saber dónde se encontraba el menor. La noticia comenzó a circular rápidamente por la comunidad y las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda para localizarlo. Sin embargo, conforme avanzaban las investigaciones, algunas declaraciones comenzaron a generar dudas entre los agentes. Los relatos no coincidían completamente y ciertos detalles llamaron la atención de los investigadores. Poco a poco, las sospechas empezaron a dirigirse hacia el entorno más cercano del niño. El principal foco de atención terminó siendo su hermano mayor, Eduardo Enrique Gaitán Gallegos. Durante los interrogatorios, las inconsistencias en su versión se hicieron cada vez más evidentes. Finalmente, la presión de las pruebas y las investigaciones llevó a una confesión que dejó conmocionado al país.
Edward admitió haberle quitado la vida a su propio hermano. Según la información presentada durante el proceso judicial, el ataque ocurrió cuando ambos se encontraban solos. Las investigaciones determinaron que el menor fue asfixiado, provocándole la muerte. Posteriormente, el responsable intentó ocultar lo sucedido para evitar ser descubierto. La noticia generó una enorme conmoción en Nicaragua. Muchos habitantes de Catarina no podían comprender cómo un crimen tan brutal podía haberse cometido dentro del propio núcleo familiar. Lo que más impactó a la población fue que la víctima era un niño indefenso de apenas 7 años y que el responsable era una persona en quien debía poder confiar. Tras la confesión, las autoridades reunieron pruebas periciales, testimonios y evidencias que permitieron reconstruir los hechos. La fiscalía presentó el caso ante los tribunales, donde se detalló la forma en que ocurrió el crimen y las acciones realizadas posteriormente para encubrirlo. Durante el juicio, Edward Enrique Gaitán Gallegos reconoció su responsabilidad en los hechos. Finalmente, el tribunal dictó la máxima pena contemplada por la legislación nicaragüense. Edward Enrique Gaitán Gallegos fue condenado a cadena perpetua, convirtiéndose en uno de los casos más conocidos en los que se aplicó esta sentencia en el país. Para los jueces, la brutalidad del crimen y el hecho de que la víctima fuera un niño justificaban plenamente la condena. Un simple regaño terminó desencadenando una tragedia que dejó conmocionada a una comunidad entera en Nicaragua. Lo más perturbador es que, después de cometer el crimen, el responsable confesó lo ocurrido con total frialdad y aseguró que no se arrepentía de nada. La víctima fue Marta Gómez Martínez, una mujer de 50 años que vivía en la comunidad de Cínica, en el municipio de Guaslala, ubicado en la región autónoma de la costa caribe norte de Nicaragua. Era conocida por sus vecinos como una mujer trabajadora que dedicaba gran parte de su tiempo a las labores del hogar y al cuidado de su familia. Sin embargo, nadie imaginaba que el peligro se encontraba dentro de su propia casa. Su hijo, Denis Flores Gómez, de 28 años, residía con ella. Según los reportes posteriores, la relación entre ambos había estado marcada por constantes conflictos y discusiones. Vecinos de la zona señalaron que Denis tenía comportamientos erráticos y que en varias ocasiones había protagonizado situaciones preocupantes dentro de la comunidad. El 26 de enero de 2020, la situación alcanzó un punto de no retorno. De acuerdo con la investigación, todo comenzó después de una discusión doméstica. Marta había reprendido a su hijo porque había dañado un quintal de arroz y una bolsa de azúcar. Lo que para cualquier familia habría sido un simple regaño terminó convirtiéndose en el detonante de una explosión de violencia. Según la reconstrucción realizada por las autoridades, Denis tomó un trozo de leña y atacó a su madre por sorpresa. Los golpes impactaron directamente en la parte superior del cuerpo de la mujer, provocándole heridas graves. Pero el ataque no terminó allí. Cuando Marta ya se encontraba indefensa, el agresor tomó un arma blanca y continuó atacándola en repetidas ocasiones. Las heridas fueron tan severas que la mujer perdió la vida dentro de la vivienda antes de que pudiera recibir ayuda. La noticia se propagó rápidamente por la comunidad de Cínica. Vecinos y familiares quedaron horrorizados al enterarse de que la víctima había sido asesinada por su propio hijo. Para muchos habitantes de la zona era imposible comprender cómo una discusión familiar había terminado de una forma tan brutal. Sin embargo, lo más perturbador ocurrió después de la captura. Fue por vengarme por una muchacha que me despreció. Me enloquecí por ella. Como no le podía agarrar a Marta a mí. ¿Y ahora te has arrepentido? Ante sus declaraciones aseguró que había atacado a su madre porque lo había regañado y porque estaba convencido de que ella practicaba brujería. Las afirmaciones sorprendieron incluso a los investigadores. Mientras familiares y vecinos intentaban procesar la tragedia, Denis mantenía una actitud fría ante lo sucedido. Su versión fue incorporada al expediente judicial como parte de las pruebas presentadas durante el proceso. La investigación confirmó rápidamente su responsabilidad. Las evidencias encontradas en la escena, los testimonios recopilados y la propia confesión del acusado permitieron reconstruir con detalle lo ocurrido aquella tarde dentro de la vivienda familiar. El caso avanzó hasta los tribunales de Matagalpa, donde fue juzgado por el delito de parricidio. Durante el juicio se expusieron las circunstancias del ataque y la brutalidad con la que fue ejecutado. Para las autoridades, no existían dudas sobre la culpabilidad del acusado.
Finalmente, el tribunal emitió una sentencia ejemplar. Denis Flores Gómez fue condenado a 30 años de prisión, pena que deberá cumplir hasta el año 2050 en el sistema penitenciario de Guasualí. La mañana del 24 de octubre de 2004, unos campesinos encontraron una escena que parecía salida de una película de terror. A un costado del camino que conecta Tipitapa con San Francisco Libre, entre la maleza y rodeado por aves de carroña, yacía el cuerpo separado en varias partes de una joven mujer. Le faltaban la parte superior del cuerpo y una pierna. Su cuerpo había sido abandonado en un lugar solitario, como si el responsable hubiera querido asegurarse de que tardara en ser encontrada. La víctima era Silvia de Los Ángeles Aguirre Palacios, una joven de apenas 22 años, madre de 2 niños y estudiante de computación. Quienes la conocían la describían como una mujer trabajadora que intentaba reconstruir su vida después de separarse de una relación marcada por la violencia. Sin embargo, la persona de la que intentaba alejarse no estaba dispuesta a aceptarlo. Su expareja era Pedro Jiménez Cantarero, un hombre que, según familiares de Silvia, llevaba años ejerciendo control, amenazas y agresiones contra ella. La relación había terminado pocos meses antes del crimen, pero Pedro continuaba acosándola insistiendo en que regresara con él. Familiares relataron posteriormente que Silvia había sufrido episodios de violencia extrema durante la convivencia y que incluso había temido por su vida. La tarde del 23 de octubre de 2004, Silvia salió de clases de computación en Managua. Horas después se encontró con Pedro. De acuerdo con la investigación policial, ambos estuvieron en un establecimiento donde compartieron bebidas alcohólicas. Aquella sería la última vez que alguien la vería con vida. Durante la madrugada ocurrió el ataque. Las investigaciones determinaron que Pedro condujo a Silvia por la carretera norte en dirección a Tipitapa. En algún punto del trayecto le quitó la vida utilizando un arma blanca. Los peritajes forenses revelaron detalles escalofriantes. La víctima sufrió múltiples heridas y algunas lesiones fueron infligidas cuando aún estaba con vida. Posteriormente, el agresor separó en varias partes el cuerpo y se deshizo de varias partes en lugares que nunca reveló completamente a las autoridades. Cuando la policía identificó a Silvia, las sospechas recayeron de inmediato sobre Pedro Jiménez. La evidencia acumulada durante las primeras horas de investigación apuntaba directamente hacia él. Poco después terminó confesando el asesinato, aunque intentó minimizar algunos aspectos del crimen y negó parte de la violación. Sin embargo, los hallazgos forenses contradijeron su versión. Mientras los investigadores reconstruían lo sucedido, equipos de búsqueda recorrieron amplias zonas de Tipitapa y San Francisco Libre intentando encontrar los restos faltantes. Se realizaron búsquedas terrestres e incluso inspecciones en cuerpos de agua. Pero pese a los esfuerzos, la cabeza y la pierna izquierda de Silvia jamás fueron recuperadas. Hasta el día de hoy se desconoce dónde fueron ocultadas. La brutalidad del caso provocó una enorme conmoción en Nicaragua. Los medios comenzaron a llamar a Pedro Jiménez Cantarero el carnicero de Tipitapa, un apodo que terminaría acompañándolo durante décadas debido a la naturaleza del crimen. En noviembre de 2004 fue llevado a juicio por asesinato atroz. Durante el proceso, los jurados escucharon los detalles de uno de los feminicidios más violentos registrados en el país. Finalmente, el 16 de diciembre de 2004, fue declarado culpable y condenado inicialmente a 30 años de prisión. Años después, debido a cambios en la legislación, la condena fue reducida a 25 años, una decisión que generó indignación entre los familiares de la víctima. Pero la historia no terminó ahí. Desde prisión, Pedro intentó en múltiples ocasiones obtener beneficios penitenciarios y reducciones adicionales de pena. Durante esos años incluso llegó a convertirse en pastor evangélico dentro del sistema penitenciario. Sin embargo, cada vez que solicitaba su libertad, la familia de Silvia volvía a recordar una pregunta que seguía sin respuesta. ¿Dónde estaban la cabeza y la pierna de la joven? Pedro nunca lo reveló. «64 puñaladas. Esa fue la cantidad de heridas que recibió Marisela del Carmen Mora Barbosa, una profesora de 50 años que dedicó gran parte de su vida a la educación. Lo más aterrador no fue únicamente la brutalidad del ataque, sino descubrir quién sostenía el cuchillo: su propia hija de apenas 15 años. El crimen ocurrió el 22 de mayo de 2025 en el barrio Loma Verde, en el municipio de Tipitapa, Nicaragua.
Marisela era conocida por vecinos, estudiantes y compañeros de trabajo como una mujer responsable y dedicada a su familia. Nadie imaginaba que su vida terminaría de una forma tan violenta dentro de la misma casa donde vivía con su hija. Aquella jornada parecía completamente normal. Sin embargo, en algún momento dentro de la vivienda se produjo un ataque que las autoridades describirían posteriormente como extremadamente violento. Según la investigación judicial, la adolescente tomó un cuchillo y comenzó a agredir a su madre repetidamente. La víctima recibió 64 heridas punzocortantes en distintas partes del cuerpo. La violencia fue tan intensa que Marisela no tuvo ninguna posibilidad de sobrevivir. Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron una escena que evidenciaba la ferocidad del ataque. Los peritos iniciaron inmediatamente la recolección de pruebas mientras familiares y vecinos intentaban comprender lo ocurrido. Desde el principio, la principal sospechosa fue la propia hija de la víctima. A medida que avanzó la investigación, comenzaron a surgir distintas versiones sobre los hechos. Durante el proceso judicial, la menor intentó deslindarse de la responsabilidad y señaló a otras personas, incluyendo a su novio y a la madre de este. Sin embargo, las pruebas recopiladas por el Ministerio Público contaban una historia muy diferente. Los investigadores analizaron testimonios, evidencia física, peritajes forenses y los acontecimientos previos al crimen. Conforme el caso avanzaba, las autoridades concluyeron que la adolescente había participado directamente en el asesinato de su madre. La noticia provocó una enorme conmoción en Nicaragua. Muchos ciudadanos quedaron impactados no solo por la cantidad de heridas infligidas a la víctima, sino porque el crimen ocurrió dentro del entorno familiar. Para numerosos especialistas consultados por medios nacionales, el caso representaba uno de los episodios de violencia intrafamiliar más perturbadores registrados en el país durante 2025. Debido a la edad de la acusada, el proceso fue llevado ante el Juzgado Segundo de Distrito Penal de Adolescentes y Violencia de Managua. Durante las audiencias, la Fiscalía presentó las pruebas que sostenían la acusación de parricidio agravado, uno de los delitos más graves contemplados por la legislación nicaragüense. La defensa intentó cuestionar parte de la investigación y presentó distintas explicaciones sobre lo ocurrido. Sin embargo, los jueces consideraron que las evidencias demostraban de manera contundente la responsabilidad de la adolescente. Finalmente, en junio de 2025, el tribunal emitió su veredicto. La menor fue declarada culpable de parricidio agravado por el asesinato de su madre. No obstante, debido a que tenía 15 años al momento de los hechos, la legislación penal juvenil de Nicaragua impedía imponer una condena similar a la de un adulto. Por esa razón recibió la pena máxima permitida para adolescentes. La sentencia estableció 6 años de privación de libertad, que deberá cumplir en un área especial para menores dentro del sistema penitenciario de mujeres. Además, durante el proceso también se ordenaron valoraciones psicológicas y psiquiátricas para analizar el estado mental de la acusada.